Habla Rodrigo Arce en nuestro programa sobre cambio climático. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del enfoque sistémico y el cambio climático. Muy buenos días amigos, amigas, buenos días Rodrigo. Buenos días. Entonces, para iniciar, quisiera saber, ¿qué es un enfoque sistémico? Bien, el enfoque sistémico tiene que ver con la teoría de los sistemas. Si bien es cierto, se aplica en diferentes campos, en las matemáticas, la ingeniería, también se aplica en el campo social. Por lo tanto, es un concepto muy útil también para el tema de cambio climático, porque al final de cuentas estamos hablando del sistema atmosférico, es decir, un proceso en el cual hay elementos e interacciones entre estos elementos. En otras palabras, refiere a verlo como un todo, no de manera aislada por partes, sino más bien las diferentes interrelaciones que hay entre estos elementos. Muy bien. ¿Y por qué decimos que el enfoque sistémico es importante en el cambio climático? Estaba haciendo alusión de que estamos hablando de un sistema atmosférico, pero también hay que tener presente que en el planeta tenemos una serie de ciclos biogeoquímicos donde todo está interrelacionado, ¿no? Recuerden ustedes, hay ciclo hídrico, hay ciclo del carbono, del nitrógeno, entre otros, ¿no? Y también si es que nosotros pensamos, por ejemplo, entre la ciudad y los glaciares, tenemos que pensar que hay una única interrelación entre la ciudad y los glaciares, es decir, aparentemente están separados, pero hay una estrecha interrelación justamente por el ciclo del agua, justamente por el ciclo de los elementos químicos. Entonces, en el cambio climático hay que ver todo el planeta, no podemos solamente ver o la ciudad o la montaña o el bosque, porque cada uno de estos elementos está interrelacionándose, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que al hablar de cambio climático estemos viéndolo como un todo, porque el cambio climático afecta todas las actividades humanas, ¿no? Todo lo que nosotros estamos haciendo tiene implicancia con el cambio climático, ¿no? Por eso es importante que en una visión integral, holística, podamos asociar al cambio climático con una visión sistémica. Muy bien. ¿Y qué razones podrían dificultar la adopción de un enfoque sistémico? Muy bien. Hay una serie de razones por las cuales nosotros nos hemos organizado de manera sectorial, ¿no? Piensen ustedes en los ministerios, o sea, hay ministerios para cada, digamos, gran temática, ¿no? Hay un ministerio de Agricultura, hay un ministerio del Ambiente, ahí produce, por ejemplo, pero la realidad no está dividida en ministerios, obviamente, ese es un arreglo humano. Claro. Y si nos ponemos a pensar también en nuestras especialidades, somos forestales, somos agrónomos, somos biólogos o sociólogos, pero no necesariamente hemos sido formados de manera multidisciplinaria, ¿no? Pero ahora justamente se requiere tener estos enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, porque la complejidad del tema del cambio climático, como hemos señalado en esta visión sistémica, tiene que ser abordada de una manera transdisciplinaria, ¿no? Es decir, múltiples miradas para poder abordar en su real dimensión estas estrechas interrelaciones que se dan entre los diferentes elementos, procesos y funciones en el planeta, ¿no? Por eso es que prácticamente cuando hablamos de cambio climático estamos haciendo referencia al modelo de sociedad, a nuestras costumbres, a nuestras prácticas, ¿no? Alguna vez hemos comentado cómo, por ejemplo, el tema de la corrupción también tiene incidencia en el cambio climático, el tema de la ineficacia en la gestión pública, trámites engorrosos, también tiene implicancia en el cambio climático, ¿no? Por eso la importancia de esta mirada sistémica, integral, holística, esta apertura mental, una actitud para verlo, diríamos, con 360 grados, para que no tengamos soluciones
parciales, fragmentarias, aisladas, desconectadas de lo que vendría a ser un tratamiento integral, ¿no? Por eso es que necesitamos desarrollar esta mirada, este enfoque sistémico, ¿no? Y nuestras parcelas de conocimiento o de experiencias son importantes, por supuesto, pero no es lo suficiente. Esto nos predispone para poder dialogar con diferentes disciplinas, diferentes miradas, dar pie a la innovación, a la creatividad, de tal manera que podamos tener soluciones, ¿no? Esta actitud permanente de soluciones innovadoras que nos lleven a desarrollar posibilidades, ¿no?, de intervención exitosa. Muy bien, Rodrigo. Y para ponernos en acción, ¿qué podemos hacer para incorporar el enfoque sistémico? Muy bien, si hemos mencionado entonces que hay la necesidad de poder desarrollar esta visión sistémica y hemos señalado que hay fragmentación sectorial, disciplinaria, justamente tenemos que hacer lo contrario, es decir, por ejemplo, en temas de gestión pública, ¿cómo hacemos una mejor sincronización entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no?, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local? ¿Cómo hacemos también un ajuste, una interrelación, sinergias entre competencias, funciones y atribuciones que tienen los diferentes niveles de gobierno? ¿Cómo coordinamos mejor? ¿Cómo nos comunicamos mejor, ¿no? O sea, en la medida, una buena planificación también tiene implicancias, porque si no hay una buena planificación, las demoras, tiene que ver con recursos, tiene que ver con, finalmente, si necesitamos más viajes, si necesitamos mayor uso hasta de computadoras, necesitamos más energía, ¿no? Al final de cuentas, todo eso se traduce en gases de efecto invernadero. Entonces, sí es importante, como estamos viendo, el tema de una administración pública efectiva, ¿no? De otro lado, también desde la sociedad civil y desde las diferentes disciplinas, hemos visto entonces esta necesidad de hacer trabajos de equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios. Es importante que al interior de nuestras organizaciones podamos promover también, como ya se ha señalado, el tema de la creatividad, la innovación, ¿no? Es decir, hay que estar buscando siempre nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso implica incluso dar posibilidades al error. Si tenemos una estructura organizativa muy rígida, ¿no?, unos procedimientos, unos protocolos que no dan pie al error, entonces incluso se castiga el error, entonces simplemente las personas van a evitar salir de su zona de comodidad y entonces eso va a reducir sus posibilidades de creatividad, innovación, búsqueda de otras alternativas, como se está señalando, que nos ayuden a plantear soluciones efectivas para el tema del cambio climático, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hablar de enfoque sistémico prácticamente nos lleva a hablar del tema de cambio climático también, como estamos señalando, para poder hacer estas interrelaciones y saber que lo que pasa en los bosques también tiene que ver con nosotros, ¿no? Que lo que pasa en los glaciares también tiene que ver con nosotros, que lo que pasa en el desierto también tiene que ver con nosotros, ¿no? Creo que esto es importante porque como estamos en un proceso de fuerte urbanización, es decir, estamos perdiendo bastante las poblaciones rurales y más bien nos estamos convirtiendo en un país, un planeta más urbanizado y muchas veces renegando de nuestro pasado rural porque no hubieron oportunidades. Entonces yo creo que eso es un error, más bien al contrario, tenemos que ver cómo integramos esta dimensión rural, esta dimensión urbana. Al final de cuentas, nosotros aquí en la ciudad recibimos nuestros alimentos del campo, del área rural. El agua que consumimos viene de los glaciares, ¿no? Entonces sí nos interesa
que haya un buen manejo en los bosques, que haya un buen manejo de las lagunas, de los glaciares, porque al final de cuentas los problemas, los errores, los defectos que puedan pasar en estas áreas también nos van a afectar, ¿no? Y es importante por eso que desde esta perspectiva sistémica tengamos esta amplitud de mirada y esta amplitud de prácticas e innovaciones, ¿no? De ahí la importancia entonces de hablar de un enfoque sistémico. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por el tema que nos has dado. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando en próximos programas, como siempre. Habló Rodrigo Arce en nuestro programa de Cambio Climático, Radio Iniciativa Social. Muy buenos días. Muy bien, hasta luego.